Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean todos a Reunión Cumbre con Jesucristo. Esta tarde tenemos un mensaje para todos ustedes y espero que les guste, que aprendan y que realmente lo escuchen con todo el corazón abierto. Gracias les damos. Le presento aquí a mi amiga y hermana Edí para su mensaje. Hola Edí. Gracias, amiga, compañera, hermana. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el bautismo del agua y el bautismo del fuego. Como todos sabemos, Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y bautizaba a las personas en el río Jordán. Esto lo podemos leer en los cuatro evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. Ahora permítanme referirme a Mateo en el capítulo 3, que nos habla sobre la predicación de Juan el Bautista. En el versículo 1 y en el versículo 2 dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En este segundo versículo podemos notar claramente cómo el fundamento de la prédica de Juan el Bautista era primero el arrepentimiento y luego el anunciar que se había acercado, que se acercaba el reino de los cielos. Luego, a continuación, en el versículo tercero, leemos lo siguiente: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad las sendas. Como nosotros sabemos también, Isaías es el profeta que más ha profetizado sobre Jesucristo, pero también ha profetizado sobre Juan el Bautista. Y aquí se citan las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto. Ese es Juan el Bautista. Él predicaba en el desierto de Judea y él mismo decía de sí mismo: soy la voz que clama en el desierto. Luego dice: preparad el camino del Señor y enderezad las sendas. ¿Preparar el camino de quién? Preparar el camino de Jesucristo y enderezar las sendas, hacer los caminos rectos, porque el reino de los cielos se acerca. A continuación, el versículo cuarto, leemos lo siguiente: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, de todas las regiones alrededor de Judea y de Jerusalén, iban hasta el desierto de Judea para escuchar la predicación de Juan. Y luego del arrepentimiento, que era la base de su prédica, una de las bases de su prédica, eran bautizados en el río Jordán y confesaban sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus prédicas y al bautismo, les decía la verdad, mencionando sobre ellos que deberían arrepentirse, deberían tener y conocer los frutos del arrepentimiento, que son muy dignos, decía él. En el versículo 11 leemos a continuación: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí se nos hace clara la diferencia o los dos bautizos: el bautizo del agua y el bautizo del fuego. Y él nos dice, el mismo Juan el Bautista, que él bautizaba en agua para arrepentimiento. Pero luego nos dice: viene alguien más grande que yo, al que no soy digno de atar los zapatos o el calzado. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Y nos dice proféticamente que él va a bautizar a todos con el fuego del Espíritu Santo, es decir, con el bautizo del fuego, con el bautismo del fuego. Luego, en el versículo 13 nos habla sobre el bautismo de Jesús. Leemos lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti,
y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús entonces llega hasta Juan el Bautista en el río Jordán y le pide que lo bautice. Pero Juan dice a Jesús, pero eres tú el que tiene que bautizarme a mí, no yo a ti. Y Jesús le contesta, hagamos lo que se tiene que hacer para que se cumpla. Nos dice, ¿no es cierto? Para que sea realizado con justicia. Es decir, era algo justo que se tenía que realizar y cumplir. Y así Juan accede y bautiza por inmersión a Jesús en el río Jordán. A propósito, la palabra bautizo significa inmersión. Y cuando Jesús sale de la inmersión del río Jordán, de las aguas del río Jordán, Juan ve cielos abiertos sobre él y ve descender al Espíritu de Dios en forma de paloma y escucha la voz que venía de lo alto, que decía, este es mi Hijo bien amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Qué podemos observar de estos dos grandes acontecimientos? Porque aquí tenemos dos grandes acontecimientos. Jesús recibe de parte de Juan el bautizo del agua y cuando sale de la inmersión recibe el bautizo del Espíritu Santo, el bautizo del fuego. Y se escucha esta voz poderosa que dice, este es mi Hijo bien amado en quien tengo toda mi complacencia. Y ahora vamos a continuar con Mateo, pero en el capítulo 11, en el versículo, a partir del versículo 7, porque aquí tenemos qué dice Jesucristo sobre Juan el Bautista. Ya ahí, en ese momento, después del bautizo, ya Jesucristo había recibido los dos bautizos, el bautizo de agua y el bautizo del fuego, recibiendo el Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pregunta Jesús a las personas, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué fueron a ver en el desierto de Judea? ¿Alguien con vestiduras finas? No, no era alguien con vestiduras finas. Los que tienen vestiduras finas están con los reyes y no están, por decirlo así, con el pueblo, ¿verdad? ¿A quién salisteis a ver? Vuelve a preguntar Jesucristo. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y aquí revela Jesucristo que Juan no solo era un profeta, sino era más que un profeta. Nos dice, porque es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Entonces, Jesucristo revela a través de estas sus palabras que Juan no solamente es un profeta, sino que además de ser profeta, fue llamado como mensajero. ¿Mensajero de quién? Mensajero antecesor de Jesucristo. Luego dice también, el cual preparará tu camino delante de ti, el camino de Jesucristo delante de él, ¿verdad? Luego en el versículo 11 nos dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué nos dice Jesucristo ahora? Que este es un gran profeta, que no se ha levantado de persona nacida, de hombre nacido de mujer, uno más grande que él. Pero a pesar de ser tan grande y de haber sido el anunciador, el predecesor de Jesucristo, además de ser tan grande, todavía es pequeño en el reino de los cielos. Es decir, en el reino de los cielos hay manifestaciones mucho más grandes y más poderosas que las que puede dar Juan el Bautista como predecesor y como profeta.
Y ahora permítanme hablarles de una persona muy especial también. Esta persona muy especial es Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y este fariseo conocía también de las leyes mosaicas y de la ley mosaica y de las enseñanzas del Pentateuco y era un respetuoso de sus tradiciones, ¿verdad? Y nos dice entonces en Juan en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo. A él lo conocemos también porque él fue el que se dio la tumba para Jesucristo cuando murió y fue sepultado. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Rabí significa maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo reconocía que Jesucristo era un maestro, un rabí, pero además que Dios estaba con él y que por esto podía hacer todas las señales, los prodigios y las maravillas que Nicodemo había visto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí Jesucristo le dice a Nicodemo, es cierto que una vez naciste del vientre de tu madre y todos han nacido del vientre de su madre. Es el primer nacimiento, es el nacimiento de carne, pero es necesario nacer del agua. Y aquí nos menciona el bautizo del agua. Y es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Y de qué nacimiento nos está hablando ahí? Del segundo bautismo, del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo del fuego, que es lo que nos va a permitir entrar en el reino de Dios. Y ahora, permítanme referirme a los hechos de los apóstoles sobre la promesa del Espíritu Santo. A partir del versículo 3 dice lo siguiente, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como sabemos también, Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado en la tumba que Nicodemo había separado para él, que entregó para él, y luego de 3 días resucitó y se presentó a los apóstoles, a los discípulos, a muchas personas. Y aquí nos dice la Escritura, con pruebas indubitables de que era Jesucristo resucitado. Es decir, pudieron ver sus heridas, como las vio Tomás, pudieron ver todo lo que reconocieron de Jesús. Era el mismo, Jesucristo había resucitado. Se les apareció, permaneció 40 días en la tierra y seguía hablándoles incansablemente del reino de Dios. Pero algo más sucedió, porque estando juntos durante ese tiempo, dice la Escritura, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es decir, ya habían escuchado ellos de parte de Jesucristo una promesa de Dios y por eso les recordaba la promesa y les pedía que no salieran de Jerusalén, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí también nos habla Jesucristo del bautizo del agua y del bautizo del fuego, pero ahora como promesa que van a recibir si cumplen la indicación de permanecer y de creer que van a recibir el bautizo del fuego, el bautizo del Espíritu Santo. Muy bien. Y ahora esta promesa se cumple el día que conocemos como el día de Pentecostés. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos dice lo siguiente.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas, en la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo la tierra. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y asombrados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en esta lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, es decir, tanto judíos como romanos seguidores de las enseñanzas de Jesucristo, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose a unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y Pedro se paró y dijo su primer discurso. ¿Y qué dijo Pedro? Citó al profeta Joel y dijo lo siguiente. Esto ya había sido profetizado antes por Joel. Y Pedro repitió la profecía de Joel, esta profecía maravillosa, diciendo lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También podemos decir, ¿verdad que muchos de nosotros creemos que ya estamos en los postreros días? Los postreros días que anunciaron ya Joel y que repitió Pedro después de recibir el Espíritu Santo, el bautizo del fuego. ¿Y qué dice la profecía maravillosa? Que en estos tiempos se derramará del Espíritu de Dios sobre toda carne, se derramará el Espíritu de Dios. ¿Y qué sucederá? ¿Cómo se manifestará este segundo bautizo de fuego y esta recepción del Espíritu Santo? Que los hijos y las hijas profetizarán, que los jóvenes verán visiones, que los ancianos soñarán sueños, es decir, tendrán visiones nocturnas en sueños. Los siervos y las siervas del Señor en aquellos días profetizarán, el Espíritu se derramará sobre ellos y habrán prodigios en el cielo y en la tierra, o sea, grandes manifestaciones celestiales y terrestres. Y habrá sangre y fuego y humo, y el sol se convertirá en sangre, y el sol se convertirá en tinieblas, perdón, y la luna en sangre, tal como se dice en Apocalipsis. El sol se convertirá, se volverá negro, y la luna se volverá como sangre, ¿verdad? Pero en aquellos días se manifestará el día del Señor, y será grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Maravillosa promesa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo, ¿verdad? Bueno, también recordamos que en el Apocalipsis se dice que el postrer enemigo que será derrotado será la muerte. Y de eso nos habla David. Imagínense,
David también era un profeta. En los Hechos podemos leer lo que dice David. Dice en el versículo 34, también en el capítulo 2, porque David dice él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quiénes hablaba David? David hablaba de Dios y hablaba de Jesucristo que iba a estar a su diestra, a su derecha, y que ahí iba a permanecer hasta cuándo, hasta que todos los enemigos de Jesucristo estén debajo de sus pies, ¿verdad? Hasta que los últimos enemigos sean derrotados. ¿Y qué nos dice el Apocalipsis? El Apocalipsis nos dice exactamente lo mismo, que el postrer enemigo que será derrotado será la muerte, y que la última lágrima de la mejilla de los hombres será secada. Al haber sido destruidos todos los enemigos de Jesucristo, desaparecerán la muerte, el sufrimiento y todo lo que conllevaba el estar lejos de Dios y del Espíritu Santo y de Jesucristo. Pero ¿qué sucedía después? Aún Pablo nos habla de los dos nacimientos. En los Hechos también, en el capítulo 19, en el versículo 4, nos citan las palabras de Pablo. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es el bautismo del agua, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí Pablo estaba en Efeso. Y habiéndoles impuesto después Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, las personas que estaban en Efeso escuchando a Pablo y que habían escuchado sobre la necesidad del arrepentimiento, del enderezar los caminos, lo que también hablaba Juan el Bautista, fueron bautizados en agua y luego recibieron en la presencia de Pablo el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo, y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas también. Después de haberles conversado sobre los dos bautismos, el bautismo del agua y el bautismo del fuego, permítanme, antes de culminar y de pasar los comentarios a mi hermana Iris, hacer una oración. Amado Padre, nos ponemos en tu presencia para alabarte, para bendecirte, para agradecerte. Gracias por cada mañana en la que se manifiesta tu misericordia y cada noche en la que se manifiesta tu fidelidad. Gracias por tus profetas enviados para entregar el conocimiento espiritual a los hombres. Gracias por Jesucristo, nuestro sanador, redentor y salvador. Gracias porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias porque Él es el único verdadero intercesor entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que va a venir, el que va a sujetar a todos sus enemigos bajo sus pies, el victorioso que quiere vivir en nosotros. Gracias porque sigues obrando señales, prodigios, maravillas, milagros. Gracias por todas tus promesas cumplidas y gracias por las que se van a cumplir. Gracias al Espíritu Santo, porque después de tu gloriosa resurrección y ascensión, tú lo enviaste a este plano de existencia para ser nuestro consolador, nuestro inspirador, nuestro ayudador. Gracias, Espíritu Santo, por clamar incansablemente por todos nosotros. Por ti podemos recibir los dones y los frutos del Espíritu. Gracias por nuestro consolador. Gracias porque tú nos das revelación, Espíritu Santo, y estrategias en la buena batalla de la fe a la que hemos sido llamados. Y gracias también, Espíritu Santo, porque tú le hablas directamente a nuestros espíritus y les muestras y les hablas mencionando que necesitamos nuestra verdadera identidad espiritual, la entidad espiritual reconocida que nosotros debemos reconocer en nosotros, nuestra identidad espiritual en Dios, en Jesucristo y despertada por el Espíritu Santo en nosotros. Gracias te damos, Padre amado,
Gracias, amado Salvador Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Y después de haber conversado sobre el bautismo del agua y el bautismo de fuego, quiero pedirle a mi hermana Iris que nos comente sobre todo lo que hemos conversado. Gracias, Edith. Excelente mensaje. Realmente que Juan el Bautista fue designado por Dios para que venga 6 meses antes que el nacimiento de nuestro amado Jesucristo, para que Él sea como un mensajero, llevando y diciendo quién venía, limpiando todas las ciudades con el arrepentimiento, porque Él clamaba, arrepentíos, arrepentíos, y bautizaba en los ríos. Por eso es que fue llamado Juan el Bautista, porque él los bautizaba en agua, pero los hacía primero arrepentirse, arrepentirse. Y después es que venía el bautismo de fuego que traía Jesús. Jesús iba a bautizar, pero de fuego, con el Espíritu Santo de Dios. Acá vemos en la palabra de Dios, en San Mateo 11:13, que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea que antes de que llegara Juan, su nacimiento, todavía habían profetas y que estaban profetizando. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Lo compara acá Jesús como el Elías, como el profeta Elías que iba a venir, que ya, o sea, le daba ese nombre a Juan el Bautista como profeta Elías, parecido al profeta Elías, el tremendo profeta Elías. Podemos ver que Jesús le tenía un aprecio muy especial porque era también su primo y él sabía que lo que iba a pasar con Juan, ya lo sabía, y él le estimaba y hizo, era que tenía que ser bautizado también Jesús como ejemplo de todas las personas que estaban ahí viendo, tenían que ver a Jesús bautizado por Juan el Bautista y fue bautizado en el río Jordán. Fue una ceremonia tremenda. Yo me imagino que habrán estado muchos hombres, mujeres, viendo cuando bautizaban a Jesús y han tenido ese momento tan preciado de poder escuchar la voz de Dios que venía desde los cielos, la complacencia del Señor por su Hijo Jesús, y decían que a Él escuchen y sigan, o sea, a su Hijo. Es el bautismo de agua, es como un comienzo en el Evangelio, en creer en Jesús. El bautismo de agua es muy importante porque el Señor fue bautizado como ejemplo en esos tiempos, de ver que el mismo Jesús, el que hacía milagros, prodigios, el que resucitaba muertos, estaba bautizando en el río, en el agua. Entonces era como un ejemplo y era muy importante en esos tiempos el bautismo de agua y el bautismo de fuego que traía Jesús con el Espíritu Santo. El bautismo de fuego es el que necesitamos ahora, lo pedimos ahora, que seamos bautizados por el Espíritu Santo de Dios para poder llevar, para poder llevar la palabra, el Evangelio y poder ser realmente una bendición para todas las familias del mundo. Bueno, amigos, yo pienso que este mensaje ha sido excelente para poder aprender un poco más sobre el bautismo y les invito a seguirnos viendo cada sábado a Reunión Cumbre con Jesucristo. Hoy día no han podido estar nuestras hermanas, pero les mandamos mucho cariño y les mandamos muchas bendiciones a todos. Será hasta la próxima. Bendiciones.